Y en Génesis capítulo 32 voy a hacer referencia a los versículos 22 al 32. Es una pequeña historia que viene enlazada con muchas más, pero que tiene una gran enseñanza de esta tarde, de este tema, ahora con el nombre de Dios, el Elohé Israel. Dice en el versículo 22 de Génesis 32: durante la noche Jacob se levantó y tomó a 2 de sus esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir, a menos que me bendiga, le dijo a Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo a Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Hasta aquí lo que dice la palabra de Dios en su instrucción. Déjeme comenzar con esta historia del fabulista Esopo. Se cuenta que alguna vez durante el verano, cuando el calor aumenta, acudieron a beber a una misma fuente un león y un jabalí. Y allí discutieron sobre quién debería ser el primero en beber. Y de la discusión pasaron a una feroz lucha a muerte. Pero en un momento de descanso vieron una nube de aves rapaces en espera de algún vencido para devorarlo. Y entonces, recapacitándose, dijeron: más vale que seamos amigos y no comida de los buitres. Moraleja: las luchas inútiles solo sirven para enriquecer y alimentar a sus espectadores. Mire, cuando nosotros estamos enfrentando nuestras luchas personales, nuestras luchas con las personas también, nunca sabemos contra quién estamos luchando o contra quién. Perdemos de pronto el sentido. Y la verdad de nuestros problemas es que la mayoría de ocasiones realmente luchamos contra nosotros mismos. Tenemos problemas, tenemos situaciones que resolver, tenemos asuntos que tenemos que reconocer que hay que cambiar, y entonces resulta que esa lucha solo alimenta a los espectadores, en lo que nosotros estamos a veces haciendo el ridículo por causa de nuestra fatalidad, de nuestra equivocación en nuestras vidas. En el caso de Jacob, tiene una lucha con un personaje especial. Tiene una lucha como todas las luchas de su vida. Es un hombre peleonero. Es un hombre que siempre está en medio de discusiones, y en ese momento va de regreso a su tierra después de 20 años en donde había huido por causa de que había robado la primogenitura de su hermano Esaú, y ahora está temiendo encontrarse con su hermano nuevamente. Como siempre, prepara todo para su anticipación, porque Jacob siempre quiere tener el control, igual como nosotros. Quiere tener todas las cosas manipuladas porque no le gustan las sorpresas. Así entonces, en el capítulo 31, arregla un problema que había causado con su suegro Labán por causa de su ira. Es cierto, Labán estaba defraudándolo, lo estaba robando, pero él toma esa decisión loca de huir. Labán, muy enojado, va en búsqueda de su familia, de sus hijas. Y total que Dios interviene y las cosas se solucionan, pero ahora lo que viene es encontrarse con su hermano Esaú. Allí en ese momento envía regalos, envía pequeñas caravanas que van delante de la gran caravana para entonces apaciguar de alguna forma a su hermano. Y también divide el campamento. En donde están ellos, lo divide en 2 partes para que si viene un ataque, piensa él, entonces alguna de las partes cuando menos tenga la oportunidad de huir en caso de problemas. Pero el problema de Jacob, el que va a enfrentar en esta historia y durante toda su vida, no eran los demás. El problema no era Esaú, a quien finalmente terminó robándole la primogenitura y el derecho a ser el heredero dinástico
de Abraham y de Isaac. Tampoco el problema era Labán, su suegro, que es cierto que se había metido allí en unos conflictos laborales y económicos, sino que más bien el problema de Jacob, ya lo dijimos, era él mismo. Así que en esa noche, cuando está en medio de la expectativa de qué sucederá, comienza esta narración rara en donde se encuentra con un hombre y, acostumbrado como siempre Jacob, comienza una pelea. Sin mediar palabra, comienza un conflicto y después de estos 20 años en donde él va de regreso, Dios en ese encuentro antes lo tendrá que transformar. Esta puede ser nuestra historia, la historia de transformación de nuestras vidas. Yo quiero que analicemos lo que significa el Elohe Israel. Simplemente la traducción es Dios, el Dios de Israel. Ahora, este nombre que se presenta en este momento es el Dios de Israel, que es un nombre totalmente distinto a cualquier otro nombre. Es decir, en ese momento se está enfatizando que muy lejos de las otras divinidades supuestas, de los otros dioses que pudieran existir, Dios es único. Con esto se va a enfatizar demasiado. Ya hemos visto los anteriores nombres, ya hemos estudiado cada uno de ellos, pero aquí se va a enfatizar muy plenamente esta situación. Es la concordancia Strong la que compone un poquito esta idea cuando él deduce que la traducción debería de ser el poderoso Dios de Israel. Es cierto que Shaddai, que es poderoso, no está ahí en ese concepto, pero sí está en el concepto general de ser un Dios único, de ser un Dios excepcional, un Dios sin comparación. Esto va a quedar clarificado en esta historia. Pero también es algo muy importante, que es un Dios personal. Es un Dios de cada uno de nosotros. En este caso, es el Dios personal de Jacob. Por eso el nombre, el Elohe Israel. Así se va a llamar más adelante Jacob. Y entonces queda clarificado que es un Dios personal. Y esto tenemos que entenderlo con un previo, con una historia que anticipa esta que encontramos en Génesis capítulo 32, donde Jacob había jurado que antes de su peregrinaje, cuando va huyendo de Esaú, él, si le guardaba el Señor, lo convertiría a Dios, su propio Dios. Vamos a buscar Génesis capítulo 28. Esta historia previa nos demuestra lo siguiente, los versículos 20 y 21. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Bien, nosotros podríamos decir, qué atrevido este hombre de ponerle alguna condición para que si es que la cumple, entonces será mi Dios. Pero esta es nuestra actitud. Si Dios de verdad me demuestra que está conmigo, entonces creeré, entonces confiaré, entonces lo tomaré como mi Dios personal. Al final en la historia lo que vamos a ver es que cómo Jacob cumple su voto, su promesa, y entonces reconoce a Dios como su propio Dios, ya no como el Dios de sus padres solamente, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham, sino ahora como el Dios de Jacob, su Dios personal, incorporando ahora el nombre de Dios a su propio nombre, el nombre Israel, que veremos en un momento más. Así que cuando vemos este antecedente, nos anticipa algo que va a haber de transformación. Hablamos de transformaciones cuando llegamos a Jesucristo. Hablamos de que las cosas no serán iguales. Hablamos de que Dios en su misericordia logrará cambios en nuestras vidas. Y de esto trata la historia de Jacob, igual como cualquiera una de nosotros. Entonces, en segundo lugar, vemos ya la historia de Jacob, el puntual destino. Y aquí me voy a referir a una historia de hace muchos años que yo leí cuando era niño. Se llama El corazón delator. Es de un autor que se llamó Edgar Allan Poe. Y este hombre relata la historia ficticia de un hombre
que tenía un gran pánico y un gran horror acerca de su vecino que tenía un ojo blanco. Y él decía que lo aborrecía tanto porque se sentía tan vigilado, tan observado por este ojo, que un día decidió matar al hombre. Mata al hombre y conforme con su decisión, se dedica a guardarlo abajo de su casa, de su propia casa. Las cosas las hizo tan bien, tan perfectamente, que cuando llegó la policía para buscar al hombre que había sido asesinado, este estaba muy confiado en sí mismo con lo que había logrado. Pero su culpabilidad lo empezó a acusar. Y entonces relata Edgar Allan Poe que este hombre sentía que el corazón, el ojo, era como un corazón que estaba bombeando y hacía ruido. Y entonces, él por más que trataba de distraerse, llegó simplemente a reconocer que estaba allí abajo y confesó su crimen porque lo estaba acusando su propia conciencia, y por eso se llama el corazón delator, porque estaba señalando su culpabilidad. Esto lo escribió para demostrar, es una historia cortita que demuestra que tarde o temprano el infractor es descubierto. Siempre es descubierto. Por más que lo hayamos ocultado, por más que hayamos tenido el cuidado, la dedicación de hacer las cosas perfectas, tarde o temprano aquello volverá a la vida. Tendremos que enfrentarlo. Y entonces encontramos en la historia de Jacob que se cumple. Él se había ido, él había huido después de haber defraudado junto con su mamá a su hermano Esaú, pero las consecuencias se tenían que pagar. Tal como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Así que ahí está, esperando a que llegue el tiempo, el puntual destino. Tarde o temprano nos enfrentaremos a la responsabilidad de nuestros actos. Y Jacob ya no tiene de otra más que regresar a su tierra y teme el enojo de su hermano, el enojo justo de su hermano. Y aquí entonces nos empieza a narrar la palabra de Dios algunos aspectos que nos demuestran el estado de ánimo que hay en aquellos que están en medio de esta crisis. Dice el versículo 22. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Lo que es de notar es que nadie durmió esa noche. Ansiedad. Tal como nosotros cuando estamos en nuestras crisis, en nuestros problemas y perdemos el sueño y damos vueltas y vueltas y no logramos dormir. Esa noche nadie durmió. Todos están en medio de la crisis. Y lo que podemos aprender en un inicio es que en medio de la crisis Dios siempre se presenta. Dios permite nuestras crisis. Nosotros no queremos sentirnos así, nosotros no queremos sentirnos agobiados, abatidos, pero Dios lo permite y nuestra pregunta es ¿por qué? El salmista lo pudo decir de esta manera: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué Dios lo permite? Porque en medio de esas crisis Dios se hace presente. Allí entonces el versículo 24 al 26 dice lo siguiente: entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir, a menos que me bendigas, le dijo Jacob. No nos dicen de inicio quién es este personaje. Lo que sí sabemos es que la ansiedad de Jacob, al mirarlo, no sabemos si piensa que es su hermano, no sabemos si piensa que es un enemigo, comienza a luchar con él. Y aquí es interesante la terminología en hebreo, que dice que la forma de luchar, dice que levantaban polvo. Es decir, los vemos a ellos no solamente jaloneándose, sino llegando hasta el suelo, dando tumbos y entonces levantando una gran nube de polvo. Están en una lucha desquiciada, están en una lucha llena de ansiedad, y allí Jacob exige algo. Quiero que me bendigas. Algo que tenemos que aprender de Jacob es su determinación. Equivocado o no, con justicia o no, Jacob es un necio. Quería la primogenitura y se la robó.
quería los bienes de Labán, a pesar de que lo estaba defraudando, y huyó. Es un hombre determinado, es un hombre aferrado. Y entonces cuando encuentra a este personaje, él se le ocurre decirle, bueno, no te voy a soltar si no me bendices. Ojalá fuéramos así con Dios. No porque lo obligáramos, Él es soberano, pero sí que fuéramos aferrados a decir, Señor, no te soltaré, no dejaré de orar, no dejaré de insistir y de persistir. Si tú no contestas esto que tengo como ansiedad. Ojalá tuviéramos esta actitud de Jacob, que después Dios alaba esta persistencia, esta insistencia, y ahora vemos a Jacob que está luchando durante toda la noche por una bendición. Antes Jacob se había robado la bendición, ahora está luchando por ella. Y aquí en medio de esta crisis comienza la transformación. Mire, no le tema cuando vienen los problemas. No le tema cuando viene la enfermedad, no le tema cuando viene la crisis, porque si nosotros estamos solicitando algo en donde Dios permita las transformaciones, ese es el momento justo cuando entonces sucederán los cambios. Los cambios siempre vienen en medio de las crisis. Incluso en los medios revolucionarios, en los medios políticos, siempre vienen de algo, de una inconformidad, vienen las transformaciones. Así que sucede en ese momento la transformación de Jacob. Tiene que enfrentar lo que ya hizo, pero también viene la ayuda de Dios a transformar a ese hombre. Y aquí encontramos entonces este encuentro, un encuentro transformador. Dice en los versículos 27 y 28. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo primero que vemos es esa pregunta en medio de esa crisis. ¿Cómo te llamas? Ahora, aquí es interesante que la palabra Shem, que es nombre, le pregunta por su nombre, también significa o tiene que ver con fama. Es decir, no solamente quieres saber su nombre de pila, sino cómo te identifican o cuál es tu fama. El nombre Jacob significa suplantador. Dicho en otras palabras o con otros sinónimos, tal vez sería el engañador, el embustero, el tramposo, el que siempre saca provecho para sus propios fines. Y entonces alcanzamos a ver con esto que sin duda alguna le está preguntando algo mucho más profundo. No solamente está diciendo cómo te llamas para investigar algún dato, sino que está hablando, ¿y tú qué problemas tienes? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema que está provocando más problemas? Y Jacob en ese momento debe reconocer su debilidad antes de ser transformado. Mire, un principio básico cuando nosotros tenemos problemas es reconocer lo que somos y lo que hacemos. En los alcohólicos anónimos, por ejemplo, una de las cosas que tienen que hacer cuando pasan al frente es, soy fulano de tal y soy alcohólico. Y uno dice, pues más que obvio, ¿no? Estás en Alcohólicos Anónimos. Sí, pero ellos tienen que tener la conciencia de que tienen un problema que resolver. Los médicos, cuando se presenta el enfermo, a pesar de que puede auscultarnos y puede hacernos exámenes, él pregunta, ¿qué le pasa? Porque quiere escuchar de nuestra propia boca lo que nosotros estamos padeciendo. Es decir, que reconozcamos que necesitamos ayuda. El Señor Jesús, cuando se presenta a aquel hombre ciego que está gritando allí en la calle, Señor, Hijo de David, y lo manda a llamar, se presenta delante de él y lo primero que le pregunta el Señor es, ¿qué quieres que haga por ti? Seguramente usted, igual que yo, junto con Pedro, le hubiera dicho, bueno, Señor, el ciego eres tú. Es obvio que quiere ver. Pero Jesús lo quiere llevar a reconocer su necesidad, recobrar la vista. Así que Jacob en ese momento, cuando está siendo enfrentado por ese personaje extraño que en un momento más vamos a definir, lo primero que tiene que reconocer es quién es él.
Y el gran problema que tiene Jacob con todos los demás, con Esaú, con Labán y con quien más se presentará, es que él es un provocador de problemas. Ahora existe dentro de las enfermedades, según los médicos lo han tipificado, aquellos que tienen la posibilidad de ser productores de tumores. No sé exactamente cómo se llama la enfermedad, pero alguien es capaz de estar produciendo tumores. Nosotros somos esos. Nosotros no producimos tumores, pero sí producimos problemas. Y los producimos al por mayor. En lugar de que nosotros seamos solución, la mayoría de veces somos productores de problemas. Te comprometes, es que eres lo otro. Y nosotros un poco hartos, porque ya sabemos internamente que tenemos esos problemas, queremos acallar esas voces porque no queremos escucharlo, porque no queremos aceptar que tenemos un problema. Jacob tiene que enfrentarlo. Jacob tiene que reconocerlo. Tiene un problema y es el mismo, es su carácter, es su impetuosidad, es su necedad, es su ambición, yo no sé. Pero en ese momento tiene que reconocer, soy un suplantador. Así me llama Jacob. Aquel que saca ventaja siempre de los demás. Y entonces, el comienzo de la transformación es abandonar su deshonrosa historia. Aquí estamos nosotros. ¿Qué historia tenemos a la que nos hemos aferrado y que nos ha causado tantos males, que nos ha causado tantos daños, tantos problemas? Lo que quiere Dios es transformar todas las cosas, igual como Jacob, que sale transformado en un nuevo hombre, ahora con incluso un nuevo nombre. Un nuevo hombre con un nuevo nombre. De Jacob a Israel. Una transformación total. Es un cambio de carácter, porque el problema soy yo. Por más que me canse de echarle la culpa a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, al clima, a los políticos, el problema soy yo. Y tengo yo que ser transformado porque soy un productor de problemas. Por eso, la forma en que maravillosa y gloriosamente hace transformación el Señor es matándonos y resucitándonos. Matándonos por medio de la cruz, muriendo juntamente con Cristo, para entonces tomar como nuestras las palabras de Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde el apóstol Pablo dijo en su experiencia personal: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya no puedo causar más problemas. Todos los días tomo la determinación de negarme a mí mismo, tomar mi cruz, es decir, crucificarme y seguirlo. Porque de otra manera la historia nunca cambiará. La historia seguirá siendo igual. Y aquí entendemos entonces el propósito de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios lograr? Para Jacob, no ser más el suplantador, no ser más el abusador, no ser más aquel que siempre con trampas saca provecho, sino que quiere llevarlo ahora a ser el heredero original de su familia. Antes había robado la herencia, el derecho de su hermano Esaú por ser el mayor, pero ahora Dios lo va a convertir en el verdadero heredero de Abraham y de Isaac. Ahora no será más Esaú, ahora será Jacob. Y para eso necesita transformarlo. Miren que Dios, sí puedo decirlo así, como dicen algunos, Dios tiene grandes planes con nosotros, sí, pero así como estamos no va a funcionar. Esa es la parte que se omite en la mayoría de iglesias. Sí, Dios tiene grandes planes, Dios tiene grandes proyectos, pero tiene que transformar tu vida. Las cosas no van a funcionar si sigues siendo el mismo. Así entonces, en ese momento Jacob, el tramposo, el usurpador, se convertiría en Israel. Y aquí el nombre Israel significa príncipe de Dios, o el que lucha con Dios. Es decir, un victorioso, un hombre que ahora ya no tiene que rogar, ni robar, ni buscar por medio de trampas aquello que quiere, sino que Dios ahora se lo ha otorgado. Ahora Dios se lo ha dado como promesa
cumplida y como herencia. Dios mismo después celebró su tenacidad. Hay un profeta, muchos años, siglos después, Oseas, hijo de Amós, escribe en el capítulo 12 de su profecía, versículos 3 y 5, y se refiere a Jacob. Dice de él: aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. El Señor de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. Por eso se refiere en el versículo 28 que ya leímos: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Te saliste con la tuya. Y decíamos entonces que de Jacob podemos aprender aquello de ser aferrado, de ser necio por la bendición de Dios. Primero lo había hecho muy mal por medios humanos, pero ahora Dios había reconocido que se había ganado aquello que ahora tiene como herencia. Ha luchado con Dios y con los hombres y tiene un nombre nuevo. Una de las características que nos presenta el último de los libros, Apocalipsis, con respecto a nuestra identidad final, es que dice que nos dará una piedrecita blanca. No lo tome literal, es una analogía, con un nombre nuevo. Esto habla de un cambio total, un cambio radical. De aquello que somos y éramos, ahora queda enterrado. Y somos nuevas criaturas. Criaturas sin problemas. Criaturas sin ningún tipo de situación que provoque a los demás. Ahora con un nuevo nombre, con una nueva actitud. Y esto se cumple cuando llegamos a Cristo. Al ser muertos en la cruz y al ser resucitados juntamente con Él, de ahora en adelante. Y entonces lo que estamos entendiendo que está sucediendo en el caso de Jacob primero es que se comienza a señalar las futuras historias de victoria de Israel como pueblo. Ya no solamente de él, sino ahora del pueblo al que él pertenece. Jacob ha sido transformado. Cuarto lugar, una necesaria bendición. Y dice en el versículo 29, por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. Porque quieres saber mi nombre, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Ya habíamos visto en el caso de Moisés que preguntar por el nombre implicaba tener dominio sobre esa persona. Los antiguos creían que si sabían la clave del nombre de Dios, lo podían manipular. Muchos, decíamos en ese entonces, lo siguen pensando. Piensan que pueden manipular a Dios por medio de algunos conjuros, algunas palabras, y entonces se ve obligado, entre cristianos y incrédulos, entre paganos y brujas, creen que pueden manipular a Dios. Dios en ese momento le dice: no te diga mi nombre. ¿Para qué quieres saber? Sabía a lo mejor la intención de Jacob, todavía medio tramposón, y le dice: no te daré mi nombre, pero te daré mi bendición. Y no recibe una respuesta porque nadie es capaz de comprender la esencia divina. Y regresamos al primer tema. Por más que nosotros en nuestro intelecto y nuestra capacidad tengamos la posibilidad de entender a Dios, siempre nos restará. Siempre saldrá. Así que cuando nosotros queremos entender, Dios no nos da respuestas. Por eso nosotros decimos: oh Señor, pero estás tan callado, ¿por qué no me hablas? Propiamente Dios diría: porque no vas a entender. Mejor te doy mi bendición. Mejor te ayudo, en lugar de explicarte. Y dice el versículo 30, entonces, que da un nombre incluso al lugar. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El término Peniel, que es cara a cara o cara de Dios, se utilizó posteriormente en tiempos de la Reforma en latín como coram Deo. Ellos tenían esta conciencia de que al enfrentarse con Dios lo veían cara a cara, diariamente, en todas las facetas de nuestra vida. En lo que estamos en el consultorio, estamos en el trabajo, en lo que estamos tocando en nuestras actividades. Estamos viendo la cara de Dios y Él nos está observando. Esta cercanía, dice Jacob, me pudo haber matado, porque Dios es santo.
Pero él celebra, llamaré este nombre, cara de Dios, Peniel, porque Dios, sin ofrecerme explicaciones, me bendijo. Dios no me dio ninguna explicación. Y es que nos preguntamos siempre cuando estamos en crisis, ¿pero por qué me pasa esto? Casi siempre la respuesta es que no te acuerdas lo que hiciste. Que no te acuerdas lo que dijiste, no te acuerdas lo que sembraste. Pero estamos con esta inquietud y nuestra lucha con lo incomprensible nos atormenta. Queremos saber si tan solo tuviera información. Pero Dios nos bendice a pesar de la incomprensión. Esto es maravilloso y lo narra entonces esta historia. Quinto y último lugar, dice el versículo 31 acerca del resultado glorioso. Y aquí va a haber una especie como de contradicción. Así es, siempre es la palabra de Dios. Dice el versículo 31, el sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. La cojera es el resultado del encuentro con Dios. El que era lastimado físicamente. Y aquí hay un cambio muy notable con respecto a Jacob. El orgulloso Jacob, el que siempre tenía el control, el que siempre sabía qué hacer, el que siempre se anticipaba a los problemas, en ese momento es llevado del orgullo de yo puedo a la humildad, ahora no puedo. Qué duro cuando Dios nos tiene que llevar a eso, sobre todo cuando nos van pesando los años. Cuando nosotros nos sentimos todopoderosos y yo me muevo y yo hago y yo soy ágil. Si él estaba pensando, mire, ya sé, si viene Saúl por aquí, yo salgo corriendo por allá. Ahora ya no puede correr. Ahora ha sido transformado, ahora ha sido llevado a la humildad. Dios nos humilla en nuestra soberbia. Ah, eres tú el que sabe qué hacer con las cosas. Te voy a enseñar lo que puedo hacer. Te voy a enseñar hasta dónde puedes llegar. Juan Calvino, el reformador, dijo acerca de este mismo pasaje lo siguiente. Esta visión de Jacob tiene doble enseñanza. La primera es que todo fiel puede ser un conquistador de sus tentaciones. Qué buenas noticias, ¿no cree? Oiga, si tengo problemas, la esperanza es que puede cambiar todo. Ah, qué buenas noticias. Sí son buenas nuevas. Pero la segunda, toda victoria dejará lesión. Para que nadie se gloríe de sí mismo. La lesión de la cadera nos hará recordar que no fue un sueño. Es que el problema es que era de noche. Igual como esos sueños tormentosos que a veces tenemos y preguntamos, ¿fue real? ¿O fue un sueño? El versículo 32 dice, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. ¡Fue real! ¡Sí pasó! Y él iba cojeando al día siguiente después del encuentro con Dios. Y es que siempre cuando tenemos encuentros con Dios, nada es igual. Nuestro orgullo queda lastimado. Y entonces todas las cosas tienen que ser transformadas. Queda reducido físicamente, pero fortalecido en Dios. Mire cómo cambian las cosas para el creyente, porque siempre estamos pidiendo salud, fuerza, inteligencia, sabiduría, todas estas cosas, pero Dios en lugar de eso nos da lo contrario. Nos dice, no, te voy a hacer un poco más tonto para que dependas de mí. Te voy a hacer un poco más débil para que dependas de mí. Te voy a hacer un poco más lento. Esto lo puedo dar yo como testimonio. Alguien alguna vez me dijo que tengo la mecha muy corta. Rápido me enciendo. ¿Sabe qué ha hecho Dios conmigo? No entiendo lo que está pasando. Reacciono muy tarde. Bendito sea Dios. ¿Qué problemas tendré yo? ¿Cuántos problemas por causa de mi mecha corta? Dios transforma las cosas para que entonces Él tenga el control. Justamente fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Ese hombre tan orgulloso de ser un fariseo, un estudioso de la palabra de Dios, un hombre muy inteligente, pero que fue reducido por medio de un aguijón. Dice él en 2 Corintios 12. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedirme que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso.
En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Una de las cosas que logra el Señor por medio de la vejez, aparte de hacernos más lentos y corramos menos peligro, porque nuestros huesos se están debilitando y si seguimos corriendo igual va a ser terrible, es captar su atención. Justo cuando empiezan a llenarse, llegar los años, nosotros empezamos a ser más conscientes de cómo Dios habla. Ya no tenemos las mismas fuerzas. Ya no somos tan inteligentes y tan hábiles. Llegó el momento en que Dios capta nuestra atención. Y el apóstol Pablo dice: ahora me alegro y me jacto de mis debilidades. En lo que todo el mundo lo que quiere es ser joven por siempre, fuerte por siempre, bella por siempre, guapo por siempre. El cristiano dice: no, qué bueno que ya pasó. Porque si hubiera sido como antes era, ¿qué problemas tendría hoy? Hasta entonces todo había sido obtenido por astucia de Jacob y poder humano. De aquí en adelante la historia dependerá del poder de Dios. Esas son las transformaciones que logra el Señor. Concluyo con lo siguiente. El encuentro con Esaú al final resultó exitoso. Todo lo que tenía Jacob no fue cierto. Esaú lo recibió gustoso después de 20 años. Ya había olvidado, ya había reconocido Esaú su parte. Jacob también había reconocido su parte. El encuentro fue maravilloso y se abrazan y se nos hace un nudo en la garganta cuando pensamos todo el tiempo que perdimos por esta discusión. Jacob se reconcilia con Esaú y entonces comprendió algo, que todo eso se lo debía a Dios. Mire cómo termina el capítulo 33. Después de que ha habido la reconciliación, dice el versículo 20, y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohe Israel. Dios, el Dios de Israel. Dios es mi Dios. Esto, por supuesto, es el cumplimiento de lo que habíamos visto en el capítulo 28, versículo 22. Jacob, esa noche, cuando iba huyendo, se acostó y utilizó una piedra como cabecera. Y dice que entonces la ungió, y dice el versículo 22, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. El mismo lugar, la misma piedra. Ahora con un nuevo hombre, con un nuevo nombre, Israel, y con un nuevo Dios. Ya no era el Dios de sus padres solamente, era su propio Dios. ¡Qué transformación tan gloriosa! Los padres, cuando comienzan a crecer nuestros hijos, empezamos a ver que se desvían un poco a la derecha y un poco a la izquierda, empiezan nuestras preocupaciones. Dice el proverbista: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Escuche, se podrán apartar, pero tarde o temprano. Esa es la promesa de Dios, la confianza de Dios. Eso en nuestras rodillas, todos los días por ellos. Y regresarán. Y será su Dios, el Dios que ahora nosotros tenemos. Y esto, cuando estamos viendo el final de esta historia, no significa solo ser el Dios personal de Jacob. Ahora Israel no solamente es el Dios personal de Israel como para beneficio propio, sino el de una comunidad escogida. Es decir, todo el pueblo que viene después, el cumplimiento de la promesa viene enseguida y se hace una nación. Es decir, cuando nosotros hacemos compromisos con Dios, cuando Dios hace transformaciones en nuestras vidas, no solamente nos beneficia a nosotros, beneficia a todos los nuestros. De ahí en adelante dirán: el abuelo Salatiel, el tatarabuelo Arturo. Ellos nos enseñaron
este camino y seguimos esta fe. No por tradición, sino por convencimiento personal, porque también hemos sido transformados por Dios. Ahora se asentaban las bases para el futuro pueblo de Israel, como Dios, como su protector. Se necesitaba ese episodio de transformación. Culmino con esta narración. Se cuenta de un sargento inglés que relataba sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial. Y él narraba de una persona en especial. Dice así: formaba parte de nuestra compañía un soldado raso que se había convertido al evangelio antes de llegar al ejército. A ese pobre hombre le hicimos la vida miserable con muchas bromas e insultos. Una noche, antes de dormir, se arrodilló a orar y todos los soldados le hicieron burla y le arrojaron sus botas a la cabeza y lo lastimaron. Él no dijo nada. Terminó de orar y se durmió. Pero al despertar a la mañana siguiente, todos encontramos nuestras botas junto a la cama ilustrada. Sin decir nada, esa fue su respuesta ante la maldad de todos nosotros. Y termina dando su testimonio este sargento. Cuenta que ese día comprendió el evangelio y creyó. ¿Cuánto puede lograr una vida transformada? ¿Se ha empecinado usted en cambiar a su esposo o a su esposa? ¡Deje de hacerlo! ¿Sigue usted luchando? Vénzase por fin y deje que Dios lo haga. Usted simplemente cumpla con lo que tiene que cumplir. Dice el apóstol Pedro que su vestido de las mujeres no sea ostentoso, sino que sea de carácter noble, cristiano. No una mujer regañona que está diciéndole a su esposo: ¡ah, ya vas a empezar! ¡Ya te vas a ir de borracho! Sino aquella que guarda silencio y a pesar de lo que está viviendo con su esposo, sabe amar. Esto fue lo que tuve que decirle a una mujer que estaba lidiando con su esposo en el alcoholismo. Primero le tuve que hacer reconocer que así lo había conocido, así lo había aceptado y por lo tanto era injusto que ahora se quejara de él. Así lo escogiste tú. ¿Ahora quieres dejarlo? Eso es injusto. ¿Y entonces qué hago? Le digo: ¿por qué no cuando llega lo abrazas y lo tratas de la mejor forma? Ay, pero es que me da asco tan solo verlo. Y lo empezó a hacer. Y el otro, él después llegó a Cristo y narraba su testimonio desde el otro lado. Decía: es que yo no sabía qué estaba pasando. Porque ya no me reclamaba. Porque ya no me rechazaba. Al contrario, era cuando mejor me trataba. Y entonces tuve que decir: esto ya no tiene sentido. Y llegó a Cristo. Y puedo dar testimonio allá en la ciudad de Cuernavaca. Pastores pasaron, fueron y vinieron. Y el único que Dios utilizó fue este remedio. Cuando la mujer se venció. Y él no pudo resistirse a esta transformación. Deje de luchar y de ser como Dios. Deje que Dios lo transforme, la transforme. Y Dios lo hará. Que esto que alcanzamos a ver de la experiencia de Jacob sea nuestra experiencia personal de aquí en adelante. Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos sinceramente. Porque es cierto que estás preocupado buscándonos día a día. Porque es cierto que estás preocupado viendo nuestra situación. Pero si hasta ahora no has intercedido, si hasta ahora no has cambiado las cosas, tal vez sea porque nosotros mismos lo hemos provocado, porque en nuestra necedad estamos luchando contigo. Permite, Señor, que vencidos, que convencidos, podamos entonces dejar que obres en nuestras vidas con tu poder y tu sabiduría, y nosotros ser nulificados completamente, cubiertos por la sangre de Jesucristo, para que la historia sea distinta. Que
queremos que las cosas cambien, Señor. Siempre reconocemos que no es justo como estamos viviendo. Te pedimos entonces que nos transformes día a día. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Que tu poder se pueda ver reflejado en nuestras vidas, según tú hayas dispuesto. Y podamos decir junto con Jacob: Dios es ahora mi Dios. Dios, el Dios de Israel, es ahora mi Señor. Oramos en el nombre de Jesús.